Quiero que me cuentes de la Cota 905, ese Ajá. lugar que tanto tiene que ver contigo, donde naciste y creciste. ¿Hasta qué edad estuviste allí? Estuve hasta los 27 años. Mm. Hace 20 años que salí del barrio. Pero como te digo, lo recuerdo, no tuve grandes amistades en el barrio, porque como siempre digo, yo siempre estuve en el barrio, pero nunca pertenecí a él, porque yo siempre tuve en mi mente salir. Yo quería hacer algo más. Y sobre todo cuando veía a compañeros caer, compañeros, no solo caer muertos, sino caer en las drogas, presos. Yo decía, oye, yo quiero algo más. O sea, yo no quiero esto para mí, yo quiero algo más. Y tuve, por supuesto, amistades en el barrio. De hecho, éramos tres amigos inseparables que estudiábamos juntos, nos íbamos juntos al colegio. Yo esto se lo estaba contando a la señora que nos ayuda en la casa. Hace poco estábamos hablando. Y yo le decía, no, Mari, yo vengo de no tener nada. O sea, yo tenía un solo par de zapatos, un solo pantalón, dos chemis para ir al liceo. Yo pasaba hambre porque me daban dinero para la merienda y yo me lo guardaba para después tener dinero el fin de semana para salir con mis amistades. O sea, yo viví todo eso y lo digo sin ningún problema porque creo que eso es lo que tiene verdaderamente valor para mí. A lo mejor alguien que me está escuchando dice, wow, tiene valor para mí, perfecto, se lo agradezco muchísimo, pero para mí tiene valor el esfuerzo que hice con la ayuda de Dios para lograr las cosas que he logrado y tener lo poco que tengo, porque en el fondo, eso sí siempre lo tuve claro, la persona no vale por lo que tiene, vale por lo que es. Y a ti te tocó competir contigo mismo, pero en un ambiente seguramente muy hostil. Comenzaste a trabajar desde temprano, hiciste tu carrera también trabajando y solamente quienes estudiamos y trabajamos sabemos lo difícil que es y el poquito tiempo que queda Sí. para dormir, para hacer la tarea, para saludar a tu familia. Tú lo hiciste. ¿Qué te impulsaba a salir de allí? ¿Qué había No, dentro de ti que te decía que existía un mundo diferente? no, yo decía, yo tengo que hacer algo diferente a lo que yo veo aquí. Y es como lo dices, yo empecé a trabajar a los 17 años. Yo tengo 47, tengo 30 años continuos de mi vida trabajando. De hecho, en mis cotizaciones del Seguro Social ya yo estoy pasado porque he cotizado todo y ya estoy pasado en las cotizaciones porque tengo 30 años de mi vida trabajando. Salí del liceo a trabajar porque mi papá, que lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que al principio teníamos muchas diferencias, entendí por esos procesos que hablábamos cuando estábamos en la pausa de vidas anteriores, de cosas de la evolución. Mi papá fue una persona que quedó huérfano muy niño, lo crió una tía, después él se fue de la casa de mi tía, prácticamente se crió en la calle. Y entonces yo empecé a investigar cosas, no solo de él, sino en mí, y entendí que las personas no pueden dar de lo que no tienen. Y mi papá no lo tuvo. Él cuando padeció de cáncer, ya en sus últimos tiempos, él transformó su vida, la enfermedad lo transformó. Y la enfermedad nos acercó muchísimo. Ya yo me había acercado a él, yo tenía muchas diferencias con él, pero ya me había acercado. Ya habíamos sanado esas heridas porque no le tocaba a él, me tocaba a mí, porque él vivió un proceso que después no supo manejar, pero yo más joven aprendí a manejar esos procesos y dije, no, me tocas a mí. ¿Qué fue lo que no te dio? Mi papá era mucho de ser materialista, o sea, en mi casa nunca faltó nada. Nosotros éramos una persona de clase media baja, pero nunca pasamos hambre, nunca pasamos necesidad. Yo no me daba lujos, pero yo nunca pasé hambre. En mi casa abundaba la carne, la comida. Entonces mi papá, su visión de la vida era que ustedes no pasen hambre. Pero mi papá nunca fue a un acto del colegio, donde yo estuve en todos, porque yo fui un safrico desde pequeño, y en todos los actos culturales del colegio yo estaba. Mi papá nunca fue. Mi papá nunca buscaba las boletas de nosotros, con todo y que yo era un buen alumno. Mi papá no estuvo en esos momentos, pero él no estuvo no porque no quería, yo lo entendí después, él no estuvo porque nunca estuvieron con él. Entonces él no podía dar de lo que no tenía. Qué paradójico y qué duro lo que estás diciendo, porque entiendo que aprendiste del ejemplo. A veces el ejemplo Claro, sirve para uno tener muy claro lo que quiere ser y en ocasiones también sirve para reconocer lo que no quiere ser nunca en la vida. Y me dices que lograste limar esas asperezas y acompañaste a tu papá en la enfermedad, un sí. cáncer muy difícil, una batalla que finalmente ganó la enfermedad pero que te permitió reconciliarte y reencontrarte con esa figura paterna. ¿Cómo fue ese tiempo? Bueno,
te cuento que mi papá al final no muere del cáncer. Él le hicieron una gastrectomía radical, es decir, le sacaron completamente el estómago. Ujú. Y él fue una situación de complicación posterior porque, de hecho, el médico nos explicó, mira, a él le va a ser muy difícil hacer dieta porque él más nunca va a poder comer sólidos, porque él ya no tiene estómago. Pero él es un señor ya de edad y él no va a entender eso. Entonces, si él quiere comer algo sólido, déjalo. Entonces, ¿qué hacía? Mi papá se iba escondido, comía chicharrón, imagínate, dulces, porque ya sin tener estómago, él no podía hacer eso. Él no podía, porque el estómago es el que procesa los azúcares, el intestino delgado no. Bueno, a la larga él tuvo una complicación producto de eso. Pero yo dije, bueno, en el fondo él disfrutó su vida y era difícil que él entendiera que no podía tener la vida normal que llevaba cuando tenía un estómago al momento que se lo quitaron. Pero yo aprendí mucho a mi papá y de verdad le agradecí a Dios que nosotros pudimos acercarnos y sanar heridas antes de que él se fuera. García Márquez escribió el amor en los tiempos del cólera y tú podrías, por ejemplo, hablarnos del amor en tiempos de manifestaciones, protestas y paros. Eso después del corte comercial. Isnardo Bravo en Íntimo. Ya seguimos con más. Y mi camarógrafo me decía el terror de las batas blancas. El terror de las batas blancas.